Y la plata se cuida más, porque los militares cuidan mejor la plata que los políticos. Los muertos los pone Colombia. El consumo, con todo respeto, Estados Unidos y Europa y Rusia y cada vez más Australia, y es probable que esté entrando a la China. Como alcalde de la ciudad de Popayán y como unido a esos 42 alcaldes que estamos pidiendo a gritos que aquí haya paz, que no lluevan las bombas, sino que lluevan las semillas de maíz. Y en esa ruta, señor presidente, hoy lanzamos la Gran Misión Cauca y es el primer modelo que se lanza en Colombia de estas características. Pero Cauca, desde que se creó, no tiene salida al mar. El único departamento costero que no tiene salida al mar. Importante, y aquí le agradecemos a don Tulio Gómez el compromiso que ya es una realidad para adquirir Supermercados La Montaña, todo este frijol que logremos producir en este proceso de transformación de las economías. Pero aquí no estamos hablando del tren, estamos hablando de la carretera, estamos hablando del Hospital del Plateado, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de sedes universitarias. Seguro, y es quizás la prioridad, de muchísimos acueductos de agua potable. Si en Colombia ha existido un presidente comprometido con el Cauca, es Gustavo Petro, que no solo es consciente de la problemática actual, sino de la deuda histórica con los caucanos. Ese mismo compromiso y preocupación se la ha transmitido a sus funcionarios, quienes han tomado cartas en el asunto y lanzaron la estrategia Misión Cauca. En esa ruta, entonces, señor presidente, he consolidado como director del Departamento Nacional de Planeación, junto a nuestro equipo, la misión del Departamento del Cauca. Es la primera acción integral en la historia de Colombia que se logra producto de un acuerdo que se construye desde abajo hacia arriba con las comunidades, vuelvo y reitero, con las autoridades territoriales y con el gobierno nacional. Esto es la articulación para la transformación del Departamento del Cauca, de la miseria, del hambre, hacia el desarrollo, hacia el bienestar, desde el analfabetismo, desde la pobreza extrema, hasta la búsqueda de que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan acceder a una educación de calidad y a una educación real, desde la garantía real de salir de la falta de agua potable y saneamiento básico hacia la posibilidad real, como usted lo ha dicho, de tener agua potable 24 horas en todo el territorio nacional, en un proyecto que también usted ha orientado y es garantizar en las vigencias futuras los recursos para el agua potable de toda la población colombiana. Y todas las acciones que tienen que ver, que ya se adelantan por nuestro gobierno, desde el Ministerio de Salud, que está cubriendo ya casi el 90% en equipos básicos de salud, y un avance importante que se trae en esta misión Cauca es garantizar que en cada municipio, ¿sí?, del departamento del Cauca, como mínimo, haya un puesto de salud dotado por nuestro gobierno y donde podamos tener la posibilidad de avanzar con un hospital de primero y segundo nivel. También se está trabajando en esa estrategia, en ese esfuerzo. Entonces, presidente, el lanzamiento de esta misión Cauca es un componente social integral con recursos garantizados, no solamente del presupuesto general de la Nación, sino también de nuestro sistema general de regalías, compuesto también por recursos adicionales que tienen los municipios PEDEC, los municipios SOMAT, y la concurrencia de recursos de la gobernación del departamento del Cauca, recursos de las alcaldías, y de esta manera pues hay una gran acción de articulación para poder transformar el territorio y, como lo reitero, de manera permanente sacar al departamento del Cauca de esas condiciones de pobreza y de miseria extrema que le pusieron a través de la historia. Y ese accionar, señor presidente, tiene que terminar con esa transformación territorial en la consolidación de la paz. O sea, tenemos que ganarle, y se la vamos a ganar, esta guerra que nos han planteado los criminales a partir de una apuesta de Estado, una apuesta de paz. Y en esa ruta, señor presidente, hoy lanzamos la Gran Misión Cauca y es el primer modelo que se lanza en Colombia de estas características, y obviamente con esa ruta y con ese propósito de transformación territorial y de, naturalmente, la consolidación de la paz, como usted lo ha orientado, señor presidente. Transitar a economías lícitas en zonas rurales y áreas de especial importancia ambiental a través de encadenamientos productivos
fortalecer el cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de drogas ilícitas, prevenir la vinculación de niños, niñas, adolescentes a grupos armados organizados y grupos delictivos organizados y en general sustraerlos de las actividades de estos grupos criminales y fortalecerlos en su desarrollo personal. Desde luego, esta estrategia no es cualquier cosa y demanda una inversión millonaria, la cual debería darle participación a muchas personas, empresas y entidades para llevarlas a cabo. Y por eso la propuesta que les hizo el presidente Petro a sus propios funcionarios los dejó de una sola pieza, quizá porque le cerró de tajo la puerta a los políticos. Y después de analizarla detenidamente, la verdad es que puede ser una excelente idea. Y para las fuerzas militares un tremendo desafío. Mejor dicho, como se dice popularmente, Petro les salió general. Y aquí hemos estado varias veces, más o menos con el mismo modelo de reunión. Y creo que, hay que examinar los problemas con más profundidad para que las salidas sean más eficaces. Porque si no nos quedamos hablando. Indudablemente el problema fundamental que está determinando la violencia en el departamento del Cauca, que hoy por hoy se ha convertido en el más violento del país, es los cultivos ilícitos. No porque la mata tenga la culpa, al final la mata de coca es lo mismo que cualquier otra. Nunca la vegetación tiene la culpa, sino porque sobre ella se ha construido por decisiones internacionales una ilicitud. Su transformación agroindustrial en cocaína que se consume en los países más desarrollados y en algunos lugares de los menos desarrollados en menor intensidad. Por eso, de antemano, le agradezco la presencia aquí de varios delegados de la Embajada de los Estados Unidos. Aquí mi amigo Kevin, que está por ahí, al lado Said, que viene aportando a este programa específico desde el punto de vista de cómo transformar esas economías ilícitas que tienen una geografía en el país y en el Cauca, obviamente, es una geografía que está determinada por no solamente las condiciones de la vegetación, de la mata, de la hoja de coca, que fue y se descubrió por primera vez por los pueblos indígenas, dicen que los incas, quizás antes, en la selva amazónica, en las selvas, es decir, es una planta amazónica considerada parte de la cultura de muchos de los pueblos ancestrales de América Latina. Quien la transforma en el alcaloide de la cocaína es básicamente una serie de laboratorios europeos que la utilizan como anestesia hace tiempo. Después era un aditamento de los bailes de los ricos en Europa y después la prohibieron. Esa es la historia de la hoja y de la cocaína. La cocaína es la que nos tiene hoy en el problema, específicamente hablando, porque la prohibición hace que su precio allá donde se consume sea muy elevado y genera una alta rentabilidad. Ese es el punto. La alta rentabilidad de la cocaína versus la baja o ninguna o en rojo rentabilidad de la economía lícita. Por eso un campesino prefiere sembrar hoja de coca que cualquier otra cosa porque no le da plata. La siembra donde se puede cultivar y allí se desarrolla, y ahí el problema para Colombia, el consumo es el problema para los países desarrollados, pero para Colombia sobre todo el desarrollo de organizaciones armadas que cuidan la ilicitud. Por ser ilícita se necesitan armas, así de simple. Si fuera lícita, no se necesitan armas. Pero como es ilícita, no se puede cuidar los tratos comerciales que se derivan
de esa actividad, sino a partir de las armas. Y las armas, como todos aquí saben, son muertos. Los muertos los pone Colombia. El consumo, con todo respeto, Estados Unidos y Europa y Rusia y cada vez más Australia, y es probable que esté entrando a la China. Nosotros nos quedamos con el pecado y sin el género, porque las ganancias que derivaban del comercio de la cocaína y que llegaban en buen tamaño a Colombia ya no llegan. Ya no llegan porque los dueños del comercio ilícito, de aquí por el mar hacia los puntos de consumo, le van perteneciendo cada vez más a extranjeros, mexicanos muchos, españoles, albaneses, croatas, franceses, suecos y hasta norteamericanos, que se llevan la ganancia. Esa ganancia ahora está en México, está en Miami, está en Madrid, está en diversos lugares del mundo, está en la banca mundial, pero eso no llega a Argelia, ni al Plateado, ni a Popayán, cada vez en menor proporción. Eso es lo que se llama quedarse con el pecado y sin el género. Porque ¿con qué nos quedamos nosotros? Con armas, con bandas armadas, con conflictos entre bandas, con masacres, con la muerte de los jóvenes, jóvenes aquí, jóvenes allá. Los jóvenes son miembros del ejército, son los que andan en la trocha. Los jóvenes son los miembros de las bandas armadas, son los que andan también en la trocha. Los muertos en general son la juventud, el liderazgo social. Quien se debilita es la organización popular. Lo que se debilita es la democracia. Vamos cayendo poco a poco en dictaduras reales de gente armada. Y esas dictaduras reales de gente armada deciden qué hacer, qué no hacer, a qué horas acostarse, a qué horas no, qué cultivar y qué no, qué hacer con la vida. Cuando otro armado impone qué hacer con la vida de uno, uno ya no vive en una democracia. Tenemos dictaduras de facto en la región. Eso ya existía antes, no estoy hablando nada nuevo. Pero eso que existe hoy ya no tiene que ver ni con la política, ni con la revolución, ni con la toma del Estado, ni con un mundo mejor. El que todavía crea eso está soñando. Se usan signos antiguos, símbolos que en algunas regiones generan alguna sensibilidad popular, pero es simplemente un uso, una manipulación. Se usa esa la población, al pueblo. ¿Para qué? Para traquetear, para hacer un negocio. ¿Y quién se queda con el negocio? Los extranjeros. Entonces es la hora de cambiar. Seguir por ese camino no lleva sino al desastre, a velar hijos e hijas, y cada vez en un número mayor. Y yo creo que este esfuerzo que aquí hacemos pues tiene que ver con implementar los mecanismos que permitan ese cambio. No con hablar del asunto, sino con cómo se hace para salir de ahí. Ya sabemos que es el ahí, ahora cómo salimos de ahí. Y obviamente necesita dos grandes aliados, una alianza, el pueblo mismo y el Estado. Un Estado del pueblo, porque si el Estado no es del pueblo, pues ¿qué alianza se va a hacer? Lo que sale es otra mortandad, otra masacre, como en tiempos anteriores. Esa alianza tiene que volverse temas concretos. Y entonces aquí ustedes han explorado una serie de obras, proyectos, etcétera, no los voy a repetir. Me preocupa cómo se hacen. Porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá. Digamos, el procedimiento normal de adjudicación de una obra pública. Está la ley, ahí están una serie de normas. A veces se la pasan por la faja, a veces no.
pero ¿se puede hacer lo mismo en la región en conflicto? Yo ya tengo una experiencia. A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cómo está el estadio que yo puse la primera piedra de Buenaventura? El Clinker. ¿Cómo está? ¿Quién me dijera por aquí? ¿Cómo está ese estadio? Está parada la obra. Razón tiene la gente, ese presidente habla carreta, porque el estadio ¿dónde está? Si él mismo puso la primera piedra y el Ministerio de Deportes puso la plata, y bueno, y todo lo que se hace con una obra. ¿Y por qué está parado? Porque han extorsionado al contratista. Porque el que se quiere quedar con la utilidad de la obra pública no es el contratista, es la banda armada. Y así es en todo, que la carretera aquí, que el parque allá, que el hospital. ¿Quién va a ser el contratista del hospital en el Plateado? Casi que les aseguro que queda desierta la licitación, o al menos un empresario amigo del Grupo Armado. Que no va a ser el hospital, sino que le toca pasar la platica. Porque si no lo hace, muere. O se tiene que ir con sus hijos, sus hijas, etc. Esa es la situación real. Entonces tenemos que trabajar en la situación real. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discutámoslo. O dentro de la arquitectura actual normativa ordinaria, ¿podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones? Yo tengo ahí una propuesta. Las obras públicas en zonas, vamos a llamarlas zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar. Si no, eso se condena a no hacer nada. El Estado mismo a través de sus instrumentos. Entonces, aquí yo los he estudiado porque en varias reuniones hemos discutido estos temas. Vamos entre el Micay y la parte alta de Jamundí, que se conectan por arriba, ¿cierto? Y que pasa al Naya también, que es otro cañón. Eso es lo que se llaman los corredores. De acuerdo al clima, etcétera, hay hoja de coca. Hoja de coca hasta donde se puede cultivar la hoja de coca. Decenas de miles de hectáreas, no tantas como el Nariño, pero sí de una manera importante. ¿Quiénes cultivan? Pues la población campesina, a veces indígena, afro, etcétera. ¿Por qué? Porque si no se mueren de hambre. Hay también una minería ilícita del oro. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso tiene una geografía concreta. Claro, nosotros sabemos, los técnicos lo han dicho, la gente que sabe de agricultura, la gente misma del pueblo, que ha hecho del Cauca una gran región cafetera del país, porque el café cambió de geografía también, que se puede cultivar café en unas partes, de unas determinadas calidades, que se puede sembrar cacao, que se da al mar. Cualquier pueblo del mundo sabe que salir al mar es una riqueza, puntos suspensivos, enorme. Pero el Cauca desde que se creó no tiene salida al mar. El único departamento costero que no tiene salida al mar. Yo siempre me he explicado eso sociológicamente, es por el feudalismo que desde Popayán se ejerció sobre el país. Entonces no se pensaba en el mar, sino en Bogotá. Pero no voy a entrar aquí a análisis históricos y sociológicos. Lo cierto es que no hay salida al mar. La economía del Cauca, cualquiera que sea, empezando por el café, la panela, cualquier otra, el fique, que una vez llegó a ser poderoso, que ahora es necesario porque no se puede envolver la carga en plástico. Y nosotros ya teníamos un invento natural que dejamos a un lado.
Toda la economía del Cauca, si sale al mar, se potencia. Claro, hay que mirar al mundo, no a Bogotá. Es un cambio de cultura. Pero ¿dónde está la carretera? ¿Quién la hace? Yo le pregunto al ministro de Transporte, que aquí no está, no sé si hay algún funcionario que haya venido. Una carretera al mar, ¿cierto? ¿Hay algún estudio? El narco ya la hizo a su modo. Ahí no pasan sino ¿cómo se le dice? Bueno, la mercancía, la merca le dicen de ellos. Porque nosotros no hacemos la carretera. ¿Cómo hacer una carretera, una obra civil, se llama así? No ostentosa, no estoy hablando de doble calzada, nada de eso, como en donde sí gastan el presupuesto nacional. Pero ¿cómo hacerla en una zona de conflicto? Y voy a poner como ejemplo el cañón del Micay. Pues no se puede hacer sino con el ejército. Y entonces aquí el ejército tiene que tener una transformación, en mi opinión. O la armada, no estoy hablando exclusivamente de una de las armas. La derecha la critica. Pero si estamos de acuerdo en que el conflicto violento de Colombia ha cambiado de fase, ya no es nacional, se acabó eso, no hay una guerra nacional, no hay una estrategia nacional, ni a favor de tomarse el poder, ni en contra de tomarse el poder, eso ya no existe. Hay business y business. No voy a hablar mucho de política. Pues esos business cambian el tipo de conflicto. Por eso se habla del Micay, porque va hacia el mar. Si el Micay no fuera al mar, no estaríamos hablando del Micay. Pero el Micay va al mar, y el mar es fundamental para el business. Business que ya no hacen los colombianos. Y entonces, ¿quién hace esa carretera? La plata está. Eso se llama el presupuesto nacional. La hace el ejército. Si el ministro de Transporte no mueve el batallón de ingenieros, que ahora tienen que ser batallones, pues no se hace la carretera, estamos hablando carretera. La hace el narco, y entonces el narco se va ganando la población. Si el narco se gana la población, los niños pasan a las armas. Si los niños pasan a las armas, no se puede bombardear. Los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado. Van 350 niños reclutados de los grupos indígenas. 350, eso para mí es un delito de lesa humanidad. No sé bien cómo tipificarlo, porque eso es rehenes. Un niño no es un combatiente, es un rehén, lo han cogido, lo ponen a hacer cosas. Cuando es uno, es un rehén. Cuando son varios, es una toma de rehenes. Y cuando es todo el tiempo, es una toma sistemática de rehenes. Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional. Delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad. Eso es lo que está pasando en el Cauca. La población rural caucana, y habría que ver en barrios populares de Popayán, la han tomado como objeto de un crimen contra la humanidad, para que el Estado no choque militarmente contra los del business. Los del business siguen enriqueciéndose, con eso compran más armas, controlan más población, se mueven y hacen business con la sangre del pueblo caucano. Entonces a mí me parece que el ejército tiene que asumir aquí una responsabilidad, conjuntamente obviamente con el gobierno. El ejército es dirigido por el presidente de la República, que es desarrollar, le voy a llamar así, el departamento social de las fuerzas militares, que ya existe, porque antes se hacían cosas, generalmente poner puentes militares con un objetivo militar. Pasar las tropas de un lado a otro cuando no hay la forma en un río o cuando se cayó uno de los puentes.
Pero ahora me parece que tiene que tener una especificidad mucho más compleja, porque el Departamento de Obras Públicas de Colombia y de Trabajo Social de Colombia, transitoriamente, mientras dure el conflicto, tiene que asumirlo las fuerzas militares del país, con toda la asesoría del gobierno civil. Hemos hablado del tren Villavicencio-Puerto Gaitán. Sabemos qué significa eso, allá, para esa región y para Colombia. Ni más ni menos lo mismo que hicieron los gringos cuando tendieron sus trenes desde el lado oriental hacia el lado occidental, que se ve por las películas. Si no, no sería potencia mundial hoy. Pero eso, que es un pequeño tramo, se lo hemos puesto como tarea al Ejército Nacional para que construya los saberes, que nadie nace aprendido, siguiendo un ejemplo mexicano, porque allá lo hicieron, desde el Océano Pacífico hasta el Océano, bueno, el Tren Maya es el que hicieron. Pero aquí no estamos hablando del tren, estamos hablando de la carretera, estamos hablando del Hospital del Plateado, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de sedes universitarias. Seguro, y es quizás la prioridad, de muchísimos acueductos de agua potable para una región que tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio nacional y de las más altas del país, porque el agua que consumen los niños y las niñas en varios de los territorios del Cauca pues no es potable, y si los niños no consumen agua potable mueren. No se llama desnutrición, pero así queda calificada. Mueren por falta de calidad del agua. Entonces este programa, en lo que respecta a zonas en conflicto o de economía ilícita en el Cauca, en mi opinión debe desarrollarlo desde ya las fuerzas militares de Colombia. Entonces, primera tarea de esta reunión de la misión Cauca, como se le ha llamado, es el ejército a las obras públicas. ¿Qué significa contratar civiles que sepan de ingeniería? ¿Qué significa con los ingenieros militares ampliar conocimientos, incluso experiencias internacionales, tecnologías, etcétera? Porque si no, no vamos a poder volver realidad eso. Y la plata se cuida más, porque los militares cuidan mejor la plata que los políticos. Por ejemplo, pongo el OCAT Paz, que ya el director de planeación hará una rueda de prensa, creo que la semana entrante, sobre qué sucedió con eso. Pero de las obras que hemos visitado del OCAT Paz, que era para la paz, que es el producto del acuerdo con la FARC, no hemos visto ni una. La plata la entregaron en época de elecciones. Ya los organismos propios de este tema nos lo mostrarán. Aquí tenemos otros proyectos. Muchos serán los mismos del PEDET, los mismos que ya se han hablado. Y ha habido la plata, no es que no haya habido, sino que se la han robado. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.